Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Generación de Promesa. Mi nombre es Juan y hoy me acompaña conmigo Paul. Paul, gracias por estar aquí una vez más. Y no me gustaría empezar el programa, Paul, sin antes mandar un saludo. Fíjate que la vez pasada estábamos chequeando los resultados de hasta dónde estamos llegando y me di cuenta que estamos llegando ya a Argentina. Wow. Ya tenemos ahí en Argentina. Le mandamos saludos a esa persona que está en Argentina. Gracias por escucharnos. Esperamos que este programa ha sido de tu agrado. Excelente, sí, saludos. Y también tenemos gente de España. También ya nos están sintonizando en España. Obviamente Chile, Perú, México, Estados Unidos y en Colombia también. Oh, wow, Ya internacionales. Ya somos nivel internacional del ya. mundo mundial. Pero les mandamos un saludo a cada uno de ellos. Gracias por escucharnos. Esperamos de que estos temas que estamos tocando sean de bendición, sean de edificación para ustedes. Recuerden que este programa tratamos de hacerlo de la manera más sana, más saludable, para que todo el mundo lo pueda escuchar. Y recuerden, pues siempre terminamos con una reflexión. Les damos las gracias. Paul, ¿tienes algún saludo que quieras mandar? Pues sí, y agregando también un poquito a lo que acabas de decir tú, Juan, es que pues este podcast es una plática, ¿no? Una plática en la cual los invitamos a ustedes a que se sientan aquí con nosotros en la mesa y podamos conversar de estos temas que no es que vayamos a profundizar tanto, aunque algunos de ellos son muy complejos, que se necesitan mucho tiempo tal vez, pero que en una plática siempre es amena, siempre divertida y con sobre todo al final, como decía Juan, una reflexión para que nos podamos llevar a la casa. Y bueno, los saludos en especial pues a Katy, una prima mía que está en Perú, que me dijo que le mande saludos a ella y también a la iglesia. Ahorita no recuerdo el nombre, lo voy a buscar. Pero prima, un saludo. Espero que siga siendo de bendición estos programas y cualquier consulta, cualquier pregunta, pues ya sabes que estás con toda la libertad de comentarnos. Igual alguna sugerencia de algún tema en específico que tal vez quieran escuchar, también igual, ¿no? Esas sugerencias para que nosotros podamos trabajar en ellas. Así es, bueno, así que Katy, mucho gusto y gracias por escucharnos aquí. Aquí tenemos a tu primo Paul, que es el que ya le pusimos ahí, ya es consejero familiar, consejero matrimonial, ya le hace de todo aquí. De todo. Pero bueno, Paul, el día de hoy tenemos un tema, como aparece aquí, no sé si aquí en YouTube nos van a poder mirar la pantalla, pero se llama el tema es Sanando las heridas de la niñez. ¿Y por qué el tema, verdad? Porque es muy importante que, ya que hemos estado tocando, por ejemplo, el tema pasado fue sepultando nuestro pasado, ¿verdad? Sepultando el pasado. Y ese tema, pues, obviamente da más temas para abrirse, para que podamos desarrollarlos. Y uno de ellos es la niñez, Paul. Realmente, perdóname, Juanito, realmente es un tema muy importante, bro. Muy importante porque hoy en día, muchas personas de repente no pueden, o mejor dicho, inician una relación sentimental, hablando de la pareja, Sí. pero no pueden concluirla. O sea, no pueden llegar a una relación estable, no pueden llegar a un matrimonio, porque hay algo que lo está atando en el pasado o en su niñez, en este caso, que le impide a poder progresar en eso. Igualmente, prosperar económicamente, de repente alcanzar un grado en la universidad o terminar una carrera universitaria, ¿verdad? Que hay algo que está obstruyendo allí y que les impide el poder seguir avanzando. Fíjate, yo escribí una frasecita por allí y no recuerdo si la leí en algún libro, la verdad no recuerdo, o si me inspiró yo, ¿verdad? No sé, Sí. pero decía, o en lo que escribía, decía que tu pasado puede influenciar tu presente y tu futuro, pero no determinarlo. Sí. O sea, el que lo va a determinar eres tú, soy yo, los que vamos a determinar nuestro futuro. El pasado de nuestra niñez, nuestra infancia, puede afectarnos en nuestra vida, pero los que vamos a determinar el rumbo que va a llevar nuestra vida hacia ese puerto seguro, vamos a ser nosotros. Así es, Paul. Y es una realidad, ¿verdad? Cuando no hemos sanado las heridas de la niñez, pues muchas veces esas heridas terminan dañando y afectándonos en la edad adulta. Claro. En la edad adulta, ¿verdad? Mira, Paul, fíjate de que aquí encontré unas... ¿Frases? Unas frases, pero más que nada que tiene que ver con las heridas de la niñez. Y me gustaría tocarlas porque se me hacen puntos muy importantes. Cada efecto o cada acontecimiento vivido en nuestra niñez
causa un efecto, obviamente. Y fíjate que uno de ellos, por ejemplo, que encontraba era en las heridas de la infancia, el abandono, ¿verdad? El abandono es muy común en la niñez, especialmente cuando de repente está ausente uno de los padres, ¿verdad? Ya sea el papá o la mamá, cuando están ausentes. Y eso, el abandono en la niñez, Paul, eso crea dependencia y miedo a la soledad, fíjate, en la edad adulta. Así es. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esa etapa, bro. Sí. O sea, yo creo que la mayoría, yo creo que un 90% tal vez tenemos algunas de esas afecciones. Yo creo que más o menos a lo que te refieres es que dentro de la psicología hay 5 aspectos o 5 heridas que le llaman ellos que hemos pasado o alguien ha pasado durante su niñez. Uno de ellos es el abandono, el rechazo, la injusticia, la humillación y la traición. Así es, si mal no estoy, son esos 5. Pero yo creo que 2 de los más importantes de esos 5 o de los más resaltantes que se ve en la vida de las personas es el abandono y el rechazo. Sí. Yo creo que esos 2 son los que más se ha visto en el sentido, como dices tú. Mira, por ejemplo, Juan, hablando de mi persona, yo crecí con mis abuelitos. Sí. Yo no crecí con mamá ni papá. O sea, existían y existen, porque todavía siguen vivos, pero no estuvieron presentes en mi vida, en mi desarrollo, y yo crecí más o menos así. O sea, con un miedo a la soledad, con un miedo a la oscuridad. O sea, yo me acuerdo una ocasión, Juan, estaba yo viendo tele en el cuarto de mi abuelita, que era en la última habitación de la casa, o sea, hasta el fondo. Sí. Estaba viendo tele y en eso, bro, pues ya que es como se acostumbra en nuestros países, se va la luz. Se va la luz, mano, y yo había cerrado la puerta con seguro para que nadie ingrese e interfiera a mi película, ¿no? Sí, sí. Y se va la luz y yo andaba pero desesperado porque no sabía qué hacer. Sí. Y decía, ¿y dónde está la puerta? ¿Dónde fregó está la puerta? Y era una desesperación, bro, y que cuando logro encontrar la llave de la manilla, ¿no? O bueno, ¿cómo se diga? Cuando llego a encontrar la puerta para abrirla, la abro y salgo desesperado corriendo de la casa, brother. Salgo corriendo a la parte de afuera, que había una señora que tenía su carrito sanguchero, que muchos seguro ya han escuchado por la señorita Laura. Tenía su carrito sanguchero. ¡Que pase el desgraciado! Esa, que ya es más mexicana, ¿eh? Sí, ya es mexicana. Ya la adoptaron. Se la regalamos. No, guácala. Y bueno, entonces, mano, salgo corriendo desesperado porque hubo un apagón en toda la ciudad. Y salgo desesperado ahí a pararme al costadito del carrito de la señora porque tenía esas lámparas que antes se usaban, las lámparas a base de querosene, de petróleo. De petróleo, ajá. Y la tenía encendida la lamparita. Y ahí me puse, fíjate, por la desesperación y el pavor a la oscuridad que obtuve a la oscuridad. Wow. Y fíjate que sí, una de las cosas, cuando de repente, ¿verdad? Cuando papá o mamá están ausentes en la vida de uno cuando uno es pequeño, vienen muchos traumas. Sí. Por ejemplo, ayer estaba hablando yo con mi esposa y está pasando esto, ¿verdad? Hay una familia que se acaba de mudar a vivir a Texas y esta familia, pues el papá o la cabeza de hogar, el padre de familia, él no puede quedarse todavía en Texas, donde tiene que regresar a trabajar al estado donde ellos se mudaron. Él todavía sigue trabajando ahí y tiene que regresar a terminar ahí como su periodo de trabajo. Hay algunas cosas pendientes que tienen que terminar. Y me estaba comentando mi esposa de que la niña está muy apegada a él. Y la niña comenzó a vomitar. Wow. Comenzó a vomitar de saber de que su papá ya no iba a estar con ella. Pues no va a ser mucho tiempo, va a ser tal vez menos de un mes. Pero la niña ya empezó a vomitar, que extraña a su papá. Wow. Y el niño entró también, está entrando como se acaban de mover de estado. Y ya el tan solo moverse y dejar a sus amigos atrás, entrar a una escuela nueva con maestros nuevos, ya es duro, ya es difícil. Y el niño ayer, cuando miró que su papá ya se venía de regreso a California, creo, pues el niño también empezó a llorar también. Wow. Y esas cosas como que quedan ahí. O sea, fíjate que una de las cosas que tenemos que entender es el alma. Cuando logramos comprender el alma es como una esponja. El alma es capaz de absorber toda emoción, todo acontecimiento lo absorbe y queda ahí detenido en el alma. Y eso es lo que debemos de buscar de sanar, ¿verdad? Sanar las heridas de la niñez, pero hay que entender el alma, el área del alma. Y fíjate, Juan, de que allí es donde surge, con todo respeto lo digo, sí, es donde surgen las limitaciones de la psicología.
porque o sea, ellos abarcan un gran número de cosas y realmente es sorprendente la cantidad de conocimiento que tienen y que ayudan realmente a las personas, pero ellos no pueden profundizar al alma y tampoco al espíritu, que es donde muchas de las veces está el problema bien impregnado, bro. O sea, que está ahí como si fuera un tatuaje que no se puede borrar. Y fíjate de que ya de repente tocando, porque ya, ustedes saben que nosotros siempre damos una reflexión referente a lo que está escrito en la Biblia. Y fíjate que la Biblia dice algo muy interesante. Y dice, creo que si mal no estoy, en Hebreos 4:12, dice, si ustedes gustan lo pueden buscar también, dice que la palabra de Dios, Juan, es más cortante que espada de dos filos, que penetra, dice, hasta lo más profundo del alma y del espíritu. O sea, ¿cómo es que realmente Dios en su enorme sabiduría y perfección, al dejarnos toda la creación tan majestuosa que hizo, ¿verdad? Y sobre todo que se lució con nosotros, ¿verdad, Juanito? Claro. Pero nos deja también el manual para que nosotros podamos sobrellevar esta vida, podamos salir adelante, podamos tener los consejos debidos. Fíjate que yo me ponía a pensar, Juan, tal vez saliendo un poquito del tema, muchas de las veces uno dice, no, es que nadie llega preparado al matrimonio o nadie llega preparado a ser padre, ¿verdad? Claro. Uno lo va aprendiendo. Y en parte es cierto, porque la experiencia va a ser única. O sea, uno no puede decir, oh, ya mira, en el matrimonio va a pasar esto, el otro. No, por ejemplo, yo no puedo decir eso, yo no he estado casado nunca. Claro. ¿No? Entonces, no puedo decir esas experiencias porque esas experiencias las voy a vivir. Pero los consejos sí los puedo los puedo saber, los puedo entender o los puedo aplicar porque ya están escritos. Claro. Ya están escritos. O sea, igualmente en este caso, con el tema que estamos tratando, sanando las heridas de la niñez, de la infancia, o sea, hay cosas que hemos experimentado en nuestra vida, claro que sí. Hay cosas que hemos experimentado y que tal vez todavía estamos experimentando, que tal vez nos está costando salir, pero sin embargo, la palabra de Dios, ahí está la respuesta. Están las respuestas, está en la solución y las vamos a ir dando tal vez conforme vaya pasando el tiempo. Al final ya saben ustedes que vamos a hacer una pequeña reflexión referente a lo que está escrito y comparando a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque muchas de las cosas, Juan, muchas de las cosas que uno vive es por causa de nuestros padres, ¿no? Es por causa de nuestros padres y muchos de nuestros problemas, a veces uno se siente impotente, se siente como si estuviera... Fíjate que, ¿sabes? Este año, a principios de año, tuve la oportunidad de ir a una ciudad que se llama Lunahuaná, en Perú. Está como unas 3-4 horas de la capital y fui con un tío mío y mi novia. Y fuimos para allá porque allá es un lugar donde se puede practicar diferentes deportes, cuatrimotos, etcétera, ¿no? Muchos deportes así, aventuras, ¿no? Así que son chéveres, pues son divertidas, que uno las pasa bien. Y uno de ellos, Juan, nos metimos en un río, bro. Nos metimos en un río y pues estaba al frente el guía. Y él era el que remaba y nosotros estábamos allí, pero de pronto el río se empezó a ponerse bravo, mano, fuerte, empezó a correr fuerte en las olas, ¿no? Y se veían el montón de piedras y nos llevaba de un lado para otro y uno decía, ching, esto si se quiebra, si se rompe esta canoa o este barquito, se rompe, ya valimos porque aquí quedamos, nos podemos golpear con una de esas piedras y podemos hasta morir, perder la vida. Exacto. Entonces nos contaban de que mucha gente, por el afán o por el deseo de querer nadar, se metía ahí a esas aguas, bro. Y cuando de repente empezaba la corriente a correr con fuerza, los llevaban. Los llevaban y ellos en la desesperación por querer salir, solamente hacían sus manos, se movían sus manos como para poder escapar de la corriente tan fuerte, pero era inevitable ser llevado por la corriente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ¿cuántos de nosotros nos sentiremos así, bro? De repente estamos en ese río con esa corriente a toda fuerza y no sabemos cómo escapar de eso. Entonces, precisamente es este tema, para que nosotros podamos aprender de que hay un salvavidas. Así es. Fíjate, Paul, y hablando, no me gustaría que pasáramos a otro punto sin antes tocar a profundidad lo que es el abandono. Fíjate que a través del abandono, cuando tú decías que le tenías miedo a la oscuridad, fíjate que una de las consecuencias del abandono son las fobias. Se empiezan a crear temores en los niños, se empiezan a crear inseguridades. ¿Por qué? Porque pienso que la figura paternal, la figura de los padres tiene que ser protector, ¿verdad? Tiene que ser, por ejemplo, mamá ella es protectora, es como una familia de leones,
O sea, Ujú. no sé si has visto, por ejemplo, el león es imponente, es protector, territorial. La mujer es más de cuidados. Sí. Pero ambos desarrollan una función semejante, ¿no? Ujú. Que es proteger. Y cuando uno de los dos está ausente, es como que queda un área Así es. descubierta. Por ejemplo, en el área de la mamá, cuando la mamá está ausente, pues queda ausente el lado, ¿cómo le puede decir? El lado del amor, el lado, Ujú. ¿cómo le puede decir? Los cariños, ¿verdad? Sabemos que los papás, pues, a veces son menos cariñosos porque, la verdad, ahora yo entiendo a mi papá, ¿verdad? Y ahora, si mi papá estuviera vivo, créeme que le pediría perdón 1000 veces. Claro. Porque a veces creemos de que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi papá, a mí me tocaba en los últimos años de mi papá, cuando mi papá todavía trabajaba. Ujú. Y mi papá, una de las cosas que mi papá hacía era de que cuando llegaba de trabajar, mi papá pues llegaba y yo, brother, con toda la energía del mundo, papá, hay que jugar unos penales, y tírame la pelota. Y mi papá, brother, mi papá ya ¿qué? De 50 años, tal vez 50, 54 años, mi papá pues ya me decía, ay, hijo, dice, ya vengo cansado, espérame, déjame comer. Y yo, no, papá, ándale unos tiritos, o sea, unos penales. Y yo soy Jorge Campos y que usted es Ramón Ramírez. Y, brother, mi papá, pues, sí, trataba de jugar conmigo. Me Ajá. tiraba unos 3 penales y ya, mi papá, ya, voy a comer. Y para mí era como que, mi papá no me quiere. O, ¿por qué no Ujú. juega? ¿Por qué no quiere jugar conmigo? Pero no era eso, sino que la responsabilidad de la cabeza hogar, del varón, pues es proveer, ¿verdad? Es proveer. Claro. Y pues mi papá venía cansado. Sí. Más sin embargo, porque era más apegado a mi mamá, porque mi mamá estaba ahí Ujú. 24 horas, 7 días a la semana. O sea, mi mamá no trabajaba. Mi mamá tuvo la fortuna de mi mamá no tener que trabajar porque mi papá la mantenía. Y eso para mí pues fue de gran bendición, ¿verdad? Ujú. Tener a mi mamá conmigo todo el tiempo, pero también me sobreprotegía demasiado. Y eso pues, Claro. ya lo hablamos en un tema anterior, ¿no? Me Ujú. sobreprotegía demasiado y que al final pues eso también terminó perjudiciándome en el futuro. Cuando hablamos del abandono, Paul, también puedo ver, por ejemplo, cuando la necesidad de los niños, cuando hay un reconocimiento en la escuela, ¿verdad? Por ejemplo, el niño que se esfuerza a sacar 10, en México son 10, es el mejor grado. En Estados Unidos, pues es A de aplicado, B de burro, B de bueno, C o sea, el A, B y el C todavía son buenos, pero el A es el mejor. El D, pues ya es de panzazo y el F es reprobado. Pero aquí los niños se esfuerzan a sacar A, en México se esfuerzan a sacar 10, las mejores calificaciones. Y cuando hay un reconocimiento, siempre uno espera ver a los papás, ¿no? Que lleguen es. y te recompensen, ¿no? Como por tus Ujú. logros. Pero es muy triste de repente que estás ahí, vamos a decir, en los mejores roles, en la fila de honor, y que de repente pues nomás llega mamá o nomás llega papá, Claro. ¿verdad? Porque y la ausencia la ausencia de uno de los dos siempre va a repercutir en el futuro para mal siempre. Así es, y fíjate, Juan, de que es tremendo el ejemplo que tú acabas de decir. Mira, hablando de mi persona, yo desde primaria, gracias a Dios, pues la escuela tenía un buen sistema, se podría decir, respecto a la matemática, Sí. y nos preparaba muy bien. Yo considero que nos prepararon muy bien. Y entonces empezaron a realizar ellos concursos de matemática a nivel con otros colegios, competían con otros colegios de la Sí. capital, luego de otras ciudades y luego a nivel nacional. Y muchos de ellos lo ganábamos, bro. Lo ganábamos ahí, muchos lo ganamos. Y entonces mis abuelitos siempre estuvieron presentes ahí cuando había una ceremonia, una entrega de premios o lo que sea, siempre estuvieron presentes y realmente eso llena muchísimo en el niño. Tal vez en mi caso mis padres no estuvieron conmigo. No, o sea, ahorita no es el tema, ¿verdad? Tampoco es mi testimonio, Sí. pero no estuvieron ahí. Pero mis abuelitos sí lo estuvieron y para mí eso fue maravilloso, bro, verlos a ellos dos contentos, sonrientes, de ver lo que había conseguido y sobre todo, bro, porque yo estuve en un colegio privado, un colegio Sí. particular, que con el esfuerzo mis abuelitos lo pagaron. Fíjate. O sea, eso fue tremendo, pero a lo que quiero yo llegar, Juan,
o me llamó la atención del ejemplo que acabas de decir, es que yo he visto, bro, de que, mira, tengo un amigo que seguramente nos va a escuchar Sí. y él sabe que lo aprecio mucho a él y a su amada. Todavía no tienen niños, pero él es una persona, Juan, supremamente apasionada. Sí. Y cuando, por ejemplo, ve un juego de fútbol, o sea, él prefiere verlo solo, sin su esposa, o verlo en un lugar donde hay un montón de gente que van a lo mismo. Sí. Porque grita, se emociona Ajá, sí, fuerte, sí. pues. Y fíjate que yo escuchaba a un joven que él se sentía mal porque había de repente una ceremonia o una entrega de un premio por la escuela, Sí. para el niño, y el papá no llegaba. Pero de repente era el día del juego de fútbol y el papá no se lo perdía y gritaba con emoción los goles, ¿me entiendes? Y Fíjate. nunca lo felicitaba al hijo por sus logros. Sí, o sea que festejaba más los logros ajenos Ajá. que los de su hijo. Y eso creó en él Claro. un trauma. Un rechazo. Un o sea, rechazo, exactamente. empieza el Un Ajá. rechazo. Y eso fue fuerte. Entonces, me llama la atención eso, porque ¿cuántos de nosotros habremos crecido de esa manera? Mira, por ejemplo, Juan, ya entrando un poquito más a esto, Sí. ¿no? A este tema que estamos hablando. Fíjate que yo era una persona muy tímida y muy avergonzada. O sea, me costaba el hablar en público, Ujú. me costaba el hablar incluso así, de esta manera. Era muy difícil, tartamudeaba o me daba miedo Sí. o simplemente me excusaba y no iba. Cuando llego aquí a Estados Unidos y el Señor alcanza mi vida, yo llego en una ocasión a un retiro. En ese retiro, pues, se habló de diferentes cosas, diferentes temas, pero el tema principal, y que tal vez sería bueno, tal vez de repente hablarlo, Sí. se tituló La vergüenza tóxica. Ok, pues a ver, vamos a anotar. Sí, es muy bueno, porque fíjate, para mí era así, Sí. ¿sabes? Porque yo no podía ir a comprar algo por vergüenza, por el Sí. idioma. No, y especialmente en este país Claro. que, brother, creo que eso lo hemos pasado todos, Ajá. especialmente cuando aquí en las liquors o la tienda, aquí en Estados Unidos se llaman liquors, pero en México o en países de Latinoamérica se llama tienda de abarrotes. Tienda de abarrotes, Y bodegas. lamentablemente uno se espera que la tienda de abarrotes pues va a estar alguien que te va a entender, pero son chinos los que Son están ahí. chinos. Y entonces tú llegas ahí, indios. ay, my friend, mira, unas sabritas y, Ajá, y se enojan porque no hablas inglés. ajá. Entonces la timidez, ¿verdad? Sí. Al hablar especialmente un idioma nuevo. Exactamente, entonces a mí me daba vergüenza, bro, no Ujú. podía, una vez me recuerdo, bro, de que estábamos ya en la iglesia y me dieron a mí la oportunidad de orar. Y como duré un minuto, yo creo, porque Se te hizo eterno. Sí, no me salían las palabras, Ajá. se burlaron de mí, bro. Qué tremendo. O sea, un brother, Sí, sí. ¿no? Un brother. Se burló de mí y me sentí bien mal y no lo quise volver a hacer por la vergüenza. Sí. Por la vergüenza de que Sí. me vuelta me señalen o me digan algo, ¿no? Y bueno, mira, no les quiero hacer largo el cuento. En ese retiro que se trató de la vergüenza tóxica, estuvimos orando. Por eso qué importante es la oración Claro. con todo esto que vamos a hablar. Porque fíjese que en la oración yo entiendo y veo de que la vergüenza en mi vida entró cuando mi mamá salió embarazada de mí, fíjate. Sí, Porque ella era joven claro. y entonces Te ocultaba cubría. el vientre Ah. para que no le vean sus padres. Fíjate, Paul, de que eso es uno de los temas que la psicología no logra entender. No, por eso que te dije hace un Ajá, ratito de sí, que no, las limitaciones de sí, la psicología. Exacto. Por sea, ejemplo, tú le cuentas a un doctor, a un psicólogo, y él dice, no, es que tú no viste, no estuviste presente. Pero fíjate, voy a poner aquí este versículo bíblico, dice, la Biblia dice que Dios, dice, desde el vientre de tu madre ya te conocía. Así es. Entonces, para Dios la vida comienza desde el momento que, o sea, que la mujer, que el esperma, ¿cómo se dice? Que el esperma llega y Fecunda el óvulo. fecunda el óvulo. Ahí comienza la vida. Sí, incluso fíjate, Juan, de que yo me atrevo, Ujú. porque, bueno, tal vez me corregirán, ¿no? Si estoy equivocado, pero yo veo de que hay 7 etapas Ujú. en la que uno debe de tener cuidado con el bebé. Sí. O sea, porque la primera etapa
es antes de. O sea, Sí. desde, por ejemplo, en mi caso. Te tienen que desear. Sí, ajá. Tienen que desearte. Tienen que desearte, planificarte Sí. en ese sentido. O sea, ya antes de que esté en el vientre, Hay que desearlo. ya hay una, vamos a poner así, hay una influencia. Claro, claro. Porque en el término cristiano sería una administración. Sí, sí, Pero claro. ya hay una influencia de parte de los que van a ser padres Sí. hacia el bebé. Lo están planificando. Ya lo están planificando, Exacto. deseando, anhelando, pidiéndole a Dios, etcétera. Entonces ya hay una administración, ya hay una influencia. Claro. Luego después en el vientre. ¿Sabes, Juan? Mira, porque estamos tratando de que no sea esto tan complejo, porque Sí, como sí, decía sí. hace un rato, por ejemplo, este es uno de los temas que se podrían hablar tal vez unos 10, 15 No, y yo temas. pienso que vamos a tener que alargarlo, ¿no? Hacer Ajá. episodio 1 sobre este, episodio 2 sobre este, porque Probablemente. la verdad, se nos está yendo el tiempo ya y, Sí. y no hemos ni empezado ni a la mitad. Exactamente, porque fíjense, mira, Juan, hace un tiempo Ajá. me habló una persona de Perú y esta persona es una mujer, me dice, oye, realmente no sé qué hacer con mi hijo, Sí. porque tiene 4 años, 4 o 5 años, va a la escuelita, al kinder, y no quiere jugar con los demás niños. Ujú. No quiere como que escribir lo que la maestra le está diciendo, pues ya ves que hacen dibujitos, ¿no? Sí, sí, sí. Circulitos y eso. No quiere hacer nada, no quiere hacer Mm. nada. Y entonces, y lo he llevado, etcétera. Me dice, pero no cambia. Y entonces, yo no sé por qué, pero en ese ratito me vino a preguntarle que qué le pasó al bebé cuando estaba ella embarazada. O sea, qué Sí. pasó cuando, en ese trance, cuando estaba ella embarazada, qué pasó con su pareja. Claro. Y fíjate que me comenta ella de que la pareja no quería, él no quería un bebé. Wow. Y entonces un día, por enojado, le golpea el vientre. Le da un golpe al vientre y tal vez Sí, él pensando sintió el rechazo que iba a de perder, verdad. iba a perder el bebé, ¿no? Wow. Tal vez. Pero salió embarazada, mejor dicho, dio a luz. O sea, no perdió el bebé, dio a luz. Y cuando el bebé crece, tenía tal vez 2 añitos, dice que lo sientan y le ponen su platito de espagueti como para que juegue y medio coma, ¿no? Y que lo bota el espagueti y el poco cabellito que tenía el bebé ese tiempo, el papá o la pareja de la mujer llega y le agarra. No me digas eso. ¿Por qué haces eso? O sea, ¿me entiendes? O sea, un bebé de 2 años, No, bro. no. Y entonces cuando ya ella me comenta esto, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ahora porque eran como las 10 de la noche aproximadamente que ella me escribió, y le dije, mira, ahorita que estás, ya es de noche allá Sí. y que el bebé ya está descansando, está durmiendo, haz lo siguiente, Ujú. ve, pon tu mano en su corazón y vas a decir esto, vas a orar de esta manera, van a perdonar al papá, Sí. a la pareja. Y bueno, le empecé a decir, y fíjate, brother, que estuvimos en eso, y como a las 3 semanas, tal vez un mes, me comenta ella de que había cambiado el bebé. Sí. Empezaba así como a ser un poquito más, Social. más extrovertido, más Extrovertido, social, ya jugaba, se divertía, ¿me entiendes? Ya empezaba, ya comía así como diferente, porque Ujú. comía él como desanimado, como regañado. Sí. De esa manera él comía, pero todo esto surgió allí, en el vientre, fíjate. Sí. Entonces, como decía hace un rato, ¿no? Sí. Son las limitaciones Sí. de la psicología. O sea, porque yo digo, y Exacto. obviamente pondero lo que los psicólogos, los psicoanalistas, los psicoterapeutas, ¿no? Los neurocientíficos también. O sea, el esfuerzo es Sí. grandísimo, el conocimiento es amplio. Por eso es que ellos dividen la etapa de las heridas de la niñez en esas 5 que tú mencionaste, Sí, sí, 1 sí. y 2, ¿verdad? Que es el abandono, el rechazo, la humillación, La injusticia. la injusticia, ¿no? Y la traición. Ujú. Lo dividen en esos 5 y quieren abarcar todo, pero hay cosas que no están ahí, Sí. que están impregnadas en el alma o hasta en el espíritu. Y eso que se necesita trabajar. Exacto. Fíjate que una de las cosas, Paul, hablando, ¿verdad? Sobre todo esto, sobre la complejidad del alma, porque el alma es muy compleja. El alma podemos verlo como un edificio. Es un edificio y es un edificio de 20 pisos. Depende la cantidad de situaciones que tengas que sanar. Pero, por ejemplo, mi edificio puede ser de 5 y nomás Ajá. sean 5 cosas que me están a mí de repente afectando el alma, y tienes que ir piso por piso. Claro. Barrerlo, trapearlo, limpiarlo Ujú. y sacar la suciedad que hay piso por piso. Así es. Y hay personas que de repente dicen, no, pues mi alma va a tener 20 pisos, ¿verdad? Sí. O de repente nomás son 2 pisos.
Pero la función de los... son las Torres Gemelas. O las Torres Gemelas de repente. y exactamente. Entonces, algo que te quería comentar, Paul, es sobre eso, ¿verdad? La importancia de los padres, de como tú decías, desde la faceta de la planeación. La planeación de decir, vamos a tener un hijo, vamos a planearlo. Así O es. sea, es algo hermoso. Yo sé que de repente para la psicología eso no tenga nada que ver, pero en la parte espiritual es muy importante. Sí. El ser humano, los psicólogos todavía no logran comprender todavía la complejidad que hay también dentro de la psicología, porque es muy amplia esta rama. Ellos, como tú dices, encerrarlo en 5 es encerrarlo demasiado pronto. Es como decir, es como una píldora para el dolor, pero tu problema no es tomar una píldora, no, tu problema es hacer una cirugía interna, extirpar el tumor, el daño que hay, para que pueda ser sanado, y después los cuidados. Algo que tú comentabas sobre este niño, ¿verdad? Sobre cómo es que él era diferente, vamos a decir, a los demás. Fíjate que hay no sé si ustedes han visto la película del Joker, y perdón que me metan en eso, ¿verdad? Pero es una película, El Guasón. La nueva película que acaban de sacar, esa película que acaba de salir hace como 3 años acaba de salir, el Joker o el Guasón, y créanmelo de que en esta película yo me imaginaba a un Joker, lo que siempre muestra agresivo, Batman, ¿no? Batman y Robin y Joker, pero no, en esa película muestran la formación del Joker, cómo es que el Joker se formó. Llegó a ser Joker. ¿Cómo fue que él llegó a ser el Guasón? Exactamente. Y la vida de él fue una vida de humillación, de abuso sexual, abuso físico, palabras, abuso psicológico, las palabras que le decían a él. Él tenía un tic nervioso que era reírse, ¿verdad? Él se reía y de repente la mamá le decía, yo odio tu risa, la odio. Pero un día él encuentra la carta del novio, del novio de la mamá, pero en la carta ella le escribe al novio, amo tu sonrisa. Wow. Imagínate, o sea, amaba la sonrisa del novio, pero la sonrisa del hijo adoptivo, porque era adoptivo, la detestaba y lo odiaba. Y fíjate de que muchas de esas veces, ¿verdad? Hablando, vamos a tocar un poquito lo que es el rechazo. Posiblemente vamos a tener que cerrar y continuar la segunda parte, pero el abandono y el rechazo van de la mano, ambos. ¿Por qué? Porque obviamente si hay abandono, hay un rechazo. Y fíjate que una de las cosas, Paul, que yo encontraba aquí, fíjate, cuando una persona fue abandonada en su niñez, toda su vida, si no logra sanar eso, va a tener el miedo al abandono. Por consiguiente, en sus relaciones va a tener siempre esa mentalidad de que un día la van a dejar o lo van a dejar. Así es. Y es terrible, dice, miedo latente de que siempre lo van a volver a abandonar. Así es. O sea, que es un miedo latente, o sea, que está presente. Está presente. Continuamente. Continuamente. Y fíjate, cuando yo conocí a mi esposa, perdón que le meta este tema, pero ella creía lo mismo. Ella obviamente, sufrió pues la separación de sus papás, y pues el papá estaba presente, pero solamente como cuando se necesitaba. Por ejemplo, útiles escolares, que la niña se enfermó, etcétera, pero él no estuvo presente en otras etapas de la vida de Lisette, de mi esposa. Y ella me platicaba de que cuando ella me conoció a mí, ella decía, yo no me quiero casar. O sea, cuando me conoció a mí, pues ya fue diferente, pero ella en la etapa de ella, de su adolescencia, ella deseaba no casarse. Ella decía, yo no voy a casar, ¿para qué? Para que me dejen, para que me abandonen. Y yo no voy a entregar el corazón a nadie. O sea, y fue muy importante, ¿verdad? Que ella se fue prestando a ir sanando esa etapa, esa área de su vida. ¿Por qué? Porque yo pienso de que si tú que nos estás escuchando aquí con nosotros, no te sientes así, por ejemplo, tienes a tu novio, tienes a tu esposo, y constantemente estás pensando de que un día te va a dejar, creo que tienes que buscar ayuda de sanar esa área. Definitivamente. Y sabes, agregando un poquito a lo que acabas de decir, Juan, para que sigas tú terminando lo que acabas de mencionar, es que fíjate que hay muchas parejas, brother, muchas parejas que, por ejemplo, en el caso del hombre,
que tiene el temor ese de ser dejado, de ser abandonado, de repente dices que si yo no tengo este cuerpo y si no lo mantengo en este físico, me va a dejar. Claro. Me va a abandonar. Sí. O si yo no como de esta manera, o si no me visto de esta manera, me va a abandonar. Ajá. Igual caso de las mujeres. O sea, si yo, no, es que si yo no voy al gym y adelgazo estas libritas de más, este Juan me va a dejar. Sí. Me va a dejar y se va a buscar a una que está más buena o que esté delgada, como él le gusta. Más presentable. Ajá, o más presentable, exactamente. Y entonces buscan con afán el querer... ¿cómo podría decirle? El que no la dejen. O sea, el que sigan viéndola como la conocieron o como lo conocieron para que no lo dejen. Entonces, si tú estás en esa situación, déjame decirte que tienes una herida de tu infancia, de tu niñez, de rechazo y de abandono que necesita ser sanada. Eso necesita ser sano, porque si no va a ser una relación infructuosa, una relación sin fruto, una relación que probablemente no va a llegar con un buen fin. Entonces es necesario que nosotros examinemos nuestra propia vida, miremos cuál ha sido nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro background, ¿no? ¿Qué ha sido nuestro proceso, nuestro pasado? Para que podamos definir y limpiar, sanar esta parte de nuestra vida y que nuestro presente y futuro vaya hacia adelante. Así es. Fíjate, Paul, de que ya para ir finalizando esta parte, porque creo que vamos a continuar hablando, en la segunda etapa vamos a hablar sobre el rechazo, vamos a amplificarlo un poquito más, porque me interesó mucho eso, ¿no? La planeación del hijo, o cuando de repente viene el hijo no deseado, ¿verdad? Que fue una noche de copas, una noche de pasión, y de repente sale embarazada la mujer y de repente es un niño que ya desde el principio ya empieza a ser rechazado. Fíjate, Paul, de que en la Biblia hay un versículo que a mí me llena de mucha esperanza. Nosotros sabemos de que no necesariamente el abandono viene cuando un papá se va, pero también cuando quedan huérfanos. También. Que eso es algo que no se planea, Paul. Claro. ¿Verdad? Es que, mira, Juan, perdón que te interrumpa. No, bro. dale. Es que es un tema tan amplio, bro. Sí. Porque tu caso es diferente al mío, es diferente al Timothy, es diferente a cada uno de los que nos están escuchando. Cada persona es un mundo. O sea, de repente en una casa pueden vivir 5 personas, pero ahí son 5 mundos, bro. Claro. Son 5 mundos diferentes en cada cabeza que se necesita trabajar personalmente. Fíjate que en el tiempo del COVID, ahorita que acabamos de pasar lo más fuerte, me contaron, porque no supe yo, o sea, no los conozco, ni nada por el estilo, pero de donde yo vivo, tal vez unas 5 cuadras, mejor dicho, hacia arriba de donde yo vivo, era una familia grande, bro, de unos 6 personas tal vez, o sea, 2 padres y 4 hijos mayores y 2 menores, creo que algo así, 6 o 8 personas eran. Pero resulta de que murieron todos, excepto los 2 niños, los 2 menores de edad. Entonces llegan ellos, imagínate con qué trauma crecieron o están creciendo esos 2 niños al no ver ahora ni a los padres ni a los hermanos mayores. Fíjate, porque a todos se los llevó, toda la familia se murió. Wow. Entonces es un caso totalmente diferente. Sí. Ya ahí de repente necesitamos un cirujano, ¿verdad? Claro, con sus pinzas para que pueda él operar de una manera específica, ¿no? Al problema que ellos están teniendo. Pero el crecimiento de ellos, bro, es diferente al mío, que crecí con mis abuelitos, tal vez ausente mis padres. O sea, de vez en cuando miraba a mi mamá, mi papá pues viviendo en Estados Unidos. Pero ellos 2, totalmente diferentes, esos niños. Sí, fíjate, Paul, que es un trauma, porque es un daño emocional, un daño al alma, porque como tú decías, tú creciste con tus abuelitos y de repente tú comentabas la vez pasada de que tu mamá de repente pues nomás llegaba como a visitarte, que te falta, darte tu gastada tal vez, y me imagino que después se iba, ¿no? Sí. Y para ti, tú decías que ella creció, tú la mirabas como una tía más. Así es. Como una tía más, ¿no? Así es. Y fíjate que ese tipo de sanidad solamente puede pasar cuando tú tienes voluntad propia, ¿no? De decir, de ahora en adelante, obviamente voluntad propia y la ayuda de Dios, porque de repente de la noche a la mañana decir, te perdono y te voy a empezar a llamar mamá y te voy a empezar a honrar como mamá.
Y también imagino también tu papá, ¿no? También imagino también que... Es que es complicado, bro. Mire, hablando de mi persona, amigos, amigas que nos escuchan, hermanos, hermanas también, Ujú. en mi persona, por ejemplo, Juan, duró 8 años, bro. 8 años donde Dios estuvo trabajando en mi alma, en mi vida, en mi carácter. Sigue trabajando, Ujú. ¿no? Pero fueron 8 años donde estuve trabajando el perdón, Sí. el amor. Brother, yo recuerdo que cada culto de la iglesia que salía llorando. Sí. Y me acuerdo que estaba con un hermano que me tomó como un parte de su familia, como un hijo más. Sí. Y yo pues con él me desahogaba y le decía, brother, pero ¿por qué mi mamá, mi papá no fueron así conmigo? ¿No? Así como está predicando el pastor, ¿no? ¿Por qué? Y así era constante. Era un constante. Sí. Era como una terapia. Sí, Era sí. como una terapia. Yo desahogándome ahí y el brother aconsejándome y dándome palabra y orando por mí. Y fueron 8 años dentro de mi persona. Fueron 8 años en el cual el Señor fue sanando. Fue poco a poco sanando y limpiando esas heridas Sí. que se habían formado. Fíjate, Paul, y muchas veces nosotros como hijos tendemos como a señalar a nuestros papás de decir, ¿por qué no fuiste un mejor papá? Ujú. ¿Verdad? ¿Por qué permitiste eso en tu vida? Pero muchas veces, Paul, muchas de las veces, a veces los papás no se abren con los hijos. Sí, así No es. saben de su pasado. Y lo más que, ahora que estoy grande, porque honestamente cuando uno adolescente a mí no me importaba mis papás, su vida de ellos. Yo lo malo que Ajá. quería era que me satisfacieran mis necesidades, pero ahora que crezco y que pues estoy planeando tener hijos, ahora me he interesado por conocer la vida de mis papás, conocerlos. Y estas vueltas que yo me echo para México, cuando viajo para México, es puro sacar información. Te das cuenta que soy como un arqueólogo, un Ajá. historiador. Estoy recopilando historia de mi mamá. Y créanmelo, Paul, por ejemplo, en el caso de mi papá, a mi abuelo, mi abuelo era, pues alguien que andaba metido en la política, era alguien que luchaba por los derechos de los trabajadores del sindicato. A mi abuelo lo fusilaron. Wow. A mi abuelo lo fusilaron por andar apoyando ahí, por querer hacer un cambio Ujú. para México, para los trabajadores. Ellos iban a ir a una manifestación, una huelga en la Ciudad de México y los interceptaron, los fusilaron. Wow. Entonces mi papá crece huérfano al lado de mi abuela. Ujú. Y mi abuela, cuando mi papá tenía 5 años o 6 años, los deja. Mi abuela se viene a Estados Unidos a hacer una mejor vida, los deja encargados con una familiar, pero pues la familia no los cuidaba Claro. como los cuidados tenía que tener bajo sus papás. Ajá. Y mi papá crece manteniendo a sus otros hermanitos. Ujú. Y de repente yo digo, ahora cuando yo me di cuenta que mi papá trabajaba desde los 5 años, pues ahora ya entiendo por qué mi papá no podía jugar pelota conmigo. Estaba agotado, estaba cansado, Claro. mano, desde los 5 años trabajar. Claro. Yo conozco jóvenes de 25 que no quieren trabajar todavía. Santo Dios. Timothy. No lo mires, no lo mires. Saludos, Timothy. No, Timothy bien trabajador, pero conozco cosas que no los voy a quemar. Pero sí, pero más sin embargo, una vida de trabajo. Mi mamá, por ejemplo, cuando ella creo que tenía 12 años o 10 años, pierde a su mamá por una úlcera que tenía mi abuelita. Y mi abuelita muere en el camión, en el carro, camino al hospital. Y mi mamá le tocó presenciar eso. Wow. Entonces, te digo, ahora ya que tengo una edad adulta ya, me pongo a pensar en ellos, digo, qué padres tan padres tengo, la verdad. Porque con sus defectos y con todo lo que ellos pudieron haber dado, siempre hubo cosas muy buenas que ellos también me contribuyeron a mi niñez. Y es por eso de que constantemente nosotros, para ir sanando las heridas de la niñez, tiene que haber un perdón. Ir sanando, Así es. ir sanando, perdonándonos, obviamente, a nosotros mismos por haber creído en algo. De decir, muchas veces decimos, odio la manera como soy.
me odio porque soy miedoso, odio porque no me atrevo a tomar retos, me odio porque soy feo. Sí. O sea, me odio a mí mismo porque cuántos proyectos no he empezado y no los he concluido, siempre quedo a medias, pero nunca nos hemos puesto a pensar de que todo eso tiene que ver en el ambiente en el que creciste. Así es. Y no juzgando a nuestros padres, no juzgándolos, pero más bien entendiendo de por qué somos así. Así es. ¿Verdad? Y cuando te das cuenta, nuestros papás también tuvieron temores que nos pasaron a nosotros. ¿Sí me entiendes? Y luego los abuelos le pasaron a los... Y es una cadena, así es, pero que se puede romper. Así es. Cuando tú decides comenzar a sanar tu alma. Así es. Hay un versículo en la Biblia, Paul, que para todos aquellos que de repente han sufrido el abandono, ¿verdad? Yo no sufrí el abandono. Tal vez sufrí de repente algunas veces el abandono, se puede decir, pero era momentáneo, nunca fue un abandono total, sino que muchas veces sí hubo ausencia. Ausencia, sí lo hubo a veces. Por ejemplo, cuando mi papá, pues a veces se portaba mal, a veces mi papá. Y a veces, brother, en México caen unas tormentonas con rayos, centellas y, brother, algunos están cayendo meteoritos, granizo. Y en la madrugada me acuerdo que llegó una tormenta terrible. Y mi mamá y yo estábamos en la casa de mi abuelito, que era una casa de ¿cómo se le llama? De lámina. De lámina de cartón. No sé si esa es la palabra correcta, pero es de lámina, de asbesto. Perdón, de asbesto. Y esa noche tuvimos que salirnos de la casa porque mi papá, pues a veces llegaba medio agresivo, ¿verdad? Y nos teníamos que salir. Y esa noche estábamos mi mamá y yo, estábamos en la casa de mi abuelito. Y en la madrugada nos cae un tormentón, brother. Un tormentón. Y de repente, ¡fum!, se empiezan a volar las láminas. Wow. Lo que no sabíamos, que esa noche iba a pegar el huracán El Niño. Y o sea, y tú búscate el huracán El Niño, todo lo que hizo. Ese hizo desastres. Hizo desorden por donde pasó. Y me acuerdo de que sale volando la lámina. Y mi mamá y yo quedamos literalmente sin una parte del techo. Y nosotros gritábamos pidiendo auxilio al vecino, que el vecino era mi padrino. ¡Padrino! ¡Padrino! ¡Madrina! No, hombre. Chale. Que nos abrieron la puerta. Dice, y al día siguiente dijeron, no escuchamos nada. Pues que era un huracán. A nosotros nos tocó, creo que fue un ciclón. Ya fue una categoría menor del huracán. Y yo deseaba que estuviera mi papá ahí. ¿Qué necesidad tenía yo de haber estado en una casa de mi abuelito que ya ha fallecido, donde pues obviamente el ciclón le iba a dañar, teniendo mi casa de ladrillo, una casa pues no en el mejor estado, pero que sí iba a soportar un huracán? Y aunque no lo creas, Paul, eso abre la puerta del alma para absorber todos sus temores. Wow. Y entonces muchas de las veces yo a veces digo, ¿por qué soy tan miedoso? ¿O por qué tengo este problema para tomar decisiones? Pero es que el temor no nomás se desarrolla. Cuando entra el temor a tu vida, no es como que voy a ir a una área específica, temor a las tormentas. No, el temor se desarrolla. Es como un cáncer que empieza en un ladito y después se desparrama por todo el cuerpo. Y así yo lo veo. El temor es como que algo que entró ahí, pero que se fue agarrando fuerzas en otras áreas que estaban débiles en mi vida. Y ahora, en la edad adulta, los estoy peleando por ejemplo, un área que estoy peleando yo ahorita conmigo. Estoy peleando contra mi conformidad. Estoy peleando contra... yo tengo una carrera a medias. O sea, literalmente me faltan 2 años para terminar la universidad. Y no lo he hecho por temor. No lo he hecho por temor. Y tú me dices, ¿y a qué tienes temor? Bueno, pues tengo temor a, por ejemplo, que si yo voy y tomo esas clases,
pues mi inglés te puedo decir que es un 60%, pero tengo miedo a exponer en público, como tú dices, tengo miedo a exponer en público, tengo miedo de repente a volver a fracasar, ¿sí me entiendes? Entonces, el abandono trae muchos estragos. Y como te digo, el mío no fue un abandono total, pero fue un abandono, se le podría decir, una ausencia, más que nada. Que en ese momento de la tormenta, del ciclón, del golpeteo de los vientos contra la casa de mi abuelito, que la casa de mi abuelito se movía, y yo lloraba, bro. Tenía 8 años. Y lo único que mi mamá hizo fue, me abrazó y me tapó de pies a cabeza con la cobija. Eso fue lo que hizo. Al día siguiente, cuando amaneció, las calles estaban llenas de hielo, porque cayó mucho granizo. Estaban llenas de hielo y la gente no creía que mi mamá y yo estábamos en la casa de mi abuelo, porque pues era una casa débil. Y decían, ¿cómo fue que ustedes la pasaron ahí? Lo que no sabían era de que mi mamá pues me dio calor, porque en sí estaba prácticamente casi como nevando. Y entonces te digo, y me acuerdo que el día siguiente mi papá vino, nos recogió, y pues lo único que hizo fue pues disculparse, ¿verdad? Pues mi papá y mi mamá hablaron, pues ellos hablaron. Mi mamá sí le reclamó, le reprochó, le dijo, mira, ¿dónde estábamos? El ciclón, y tú cómo llegaste, nos tuvimos que salir de la casa. Y y el alma, repito, el alma es como una esponja que absorbe cada momento, cada memoria lo absorbe, y de que si no hay voluntad propia y no buscamos de Dios o no buscamos la ayuda, son traumas que se quedan ahí. Y de repente decimos, ¿por qué tengo tantos temores? ¿Por qué? Porque todo comenzó con una mala experiencia. Así es. ¿Verdad? Que te aterrorizó. Y el versículo que iba a leer, perdón que ya ni lo leí, me fui por otro lado. Pero fíjate que para todas aquellas personas que de repente tuvieron la ausencia de papá y mamá, o de repente en esos momentos tú dices, pues yo soy huérfano, no tengo a nadie. Fíjate que hay un versículo en el libro de Salmos, capítulo 27. Y es versículo 10 al 14, pero solamente voy a leer nomás una partecita. Y dice, dice el salmista, porque aunque mi padre y mi madre me hubiesen abandonado o me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Así es. Dice aquí, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Entonces, aquí pues yo me brinqué en los versículos, pero lo que dice este versículo prácticamente es de que hay un Dios que se manifiesta en la faceta de padre y también de mamá. O sea, él puede cubrir ambos. O sea, Dios es amor y Él tiene la capacidad de darte el amor de padre y el amor de mamá. Y si tú en estos momentos tú dices, ¿sabes qué? Pues yo necesito el amor de mamá, necesito el amor de papá, necesito el amor de mis padres. Dios tiene la capacidad de darte ese amor y hacerte experimentar ese amor. Y yo no sé, Paul, si tú alguna vez lo has experimentado. Sí, claro que sí. Pero es algo hermoso. Así es. Saber que el Dios de toda la creación, el Dios de todo el universo, saber de que está dispuesto a recogerte con todo y todos tus problemas que tengas, tus dificultades, tus temores, tus fobias, con todo eso Dios decide así recogerte y irte sanando. No sé si quieres agregar algo más, por. Sí, nomás ya para despedirme, como decía al principio, tu pasado puede influenciar tu presente y puede influenciar tu futuro, pero el que lo va a determinar eres tú. Entonces, tal vez sea una reflexión para que te acerques a Dios, examines esas áreas que quizá estás teniendo, como lo acaba de decir Juan, ¿verdad? Se abrió su corazón, Juan, y mencionó algunas áreas que él está peleando, está trabajando en ellas de la mano de Dios. Y tal vez
tú y yo también nos encontramos en esa etapa, busquemos esa sanidad. Y si quizá tú no conozcas de Dios y tal vez te encuentras como aquella mujer, Juan, ¿te recuerdas esa mujer que tenía un problema de flujo de sangre? Sí. Dice que estuvo por muchos años buscando esa sanidad con diferentes médicos, pero no encontraba esa sanidad. Entonces, colocándolo eso en esta perspectiva, imagínate una persona con problemas en su infancia, en su niñez, que es una herida que está ahí latente, que no la ha podido sanar y tal vez ha ido a muchos psicólogos, Sí. a muchas terapias y ve que todavía no ha podido salir de ese bucle. Gastado mucho dinero. Ha gastado mucho dinero y está así en ese bucle, está así, en ese círculo. De repente ve que avanza un poquito, pero vuelta, regresa, vuelta, regresa y vuelta, regresa. Tal vez te encuentras así como esa mujer, pero esa mujer hizo algo bien interesante. Dice que escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar y se acercó a él porque dijo, yo sé que si lo toco voy a ser sana. Sí. Entonces probablemente tú no conozcas a ese Dios, a ese Jesús, y que en este momento probablemente está ahí, está pasando por tu lado, que solo tú extiendas tu mano Sí. y puedas recibir esa sanidad de tu infancia, de tu niñez, y que puedas perdonar a tus padres o a tus abuelos y puedas sanar esas heridas de tu corazón, de tu alma, que te impiden el poder progresar, el poder llevar a cabo un plan, un objetivo, el poder alcanzar una meta, el poder tener una relación fructífera, el poder tener un matrimonio exitoso, el poder tener una familia, el poder tener un negocio, etcétera. Si tal vez tú te sientes impedido, tal vez esas heridas del pasado, del abandono, como lo mencionaba Juan, tal vez están afectando tu vida, tal vez esta reflexión es para ti. Esta reflexión es para ti, para que te acerques al Señor Jesús y permitas que te ayude a sanar esas heridas de tu alma. Así es, Paul. Entonces, ¿cómo sanar el abandono? ¿Cómo podemos sanarlo? Yo lo sané en el momento que... Ay, van a decir que no queremos, mira, no te queremos meter a Dios a la fuerza. A que nos está escuchando. Simplemente te estamos hablando de lo que hemos probado. Así es. Pero yo le entregué todo eso a Dios. Se lo entregué, le dije, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo seguir pensando de si un día mi esposa me va a dejar, si mis hijos me van a abandonar, si mis amigos me van a abandonar. Yo no puedo seguir viviendo con eso. Entonces, en el momento que yo entregué el abandono, entregué esa inseguridad, vino la confianza, vino la certeza, vino la seguridad. La paz. La paz, exactamente. Entonces, ahora puedo vivir confiadamente, ¿verdad? De que mi esposa va a estar conmigo, ¿verdad? Que vamos a envejecer juntos, ¿verdad? Y que voy a tener amigos para toda la vida también, ¿verdad? Así es. Entonces el abandono es una área en la cual muchos de nosotros la hemos experimentado. Y yo te puedo decir, busca ayuda psicológica, búscate un psicólogo, búscate alguien que haga terapia. Pero a lo que nosotros nos ha funcionado ha sido Dios. No te queremos influenciar que busques de Dios, no. Más te decimos, lo que a mí me ha funcionado es Dios. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Porque Él me diseñó. Él conoce cada compartimento de mi alma. Él es el arquitecto de mi vida. O sea, Él conoce. Es como un buen mecánico. Que el carro empieza a hacer ruido. Y un mecánico bueno, ya sé qué es. Pero cuando el mecánico... Cuando vas a un mecánico que no es un experto en el problema, como lo es Dios, entonces te empiezan a tratar de solucionar el problema y pasa el tiempo y a los 2 meses otra vez empieza el carro y el problema muchas de las veces no es el carro, a veces es también el mecánico que está haciendo, ¿no? Y cada mecánico pues nos saca dinero,
Pero cuando lo llevas con un experto, ¿verdad? Él te va a decir, ¿sabes qué? Esta parte está dañada, hay que cambiarla. Esta parte ya no se le puede estar poniendo Mickey Mouse, como dicen, no podemos estar haciéndole arreglitos. Tiene que ser completamente cambiado. Entonces, cuando es lo que yo siento que hizo Dios en mi vida, fíjate. Así es. Yo siento que Dios puso un nuevo corazón en mí, y eso me dio la capacidad de poder entender, ¿verdad? Ahora a mis padres no como un juez hacia ellos, sino más bien como alguien que los puede entender. Dios me dio la empatía de poderme poner en los zapatos de ellos y de decir, Señor, yo quiero que cuando tenga mis hijos, ¿verdad? En ningún momento se sientan que han sido abandonados. En ningún momento. Y bueno, vamos a hacer la segunda parte, Paul. Vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte vamos a hablar sobre el rechazo. Y bueno, si a ti te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas. Recuerda de que ya tenemos canal de YouTube, ya estamos grabando los videos en YouTube. Ya también tenemos lo que es de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Tenemos nuestra cuenta de Facebook, que nos puedes encontrar como Generación de Promesa. Nuestra cuenta de Instagram, que nos puedes también encontrar como Generación de Promesa. Tenemos hasta TikTok, Paul. Tenemos hasta TikTok. Nos puedes encontrar en TikTok como Generación de Promesa igualmente. Y bueno, y esperamos que eso sea de tu agrado, lo compartas. Y eso fue Generación de Promesa. Nos miramos en el siguiente episodio.